grupo. Dejo mi número en los comentarios si me agregan y trataré de ponerme al día. Sería de mucha utilidad que ustedes ¿Quién es el administrador del grupo? Yo, profe. Ahí dejo mi número por los ¿Te comentarios. animás a agregarlo al compañero? Sí, sí, profe. Muchas gracias, para que él pueda ponerse al día y pueda hacer las consultas que considere necesario. Muchas gracias, profesor. Bueno, de nada, Sebastián. Bueno, ustedes tenían una actividad la semana pasada que tenía que ver con el tema que comenzábamos a desarrollar en torno al concepto de educación a partir del texto de Silvina Gears, de qué hablamos cuando hablamos de educación. ¿Pudieron avanzar en la lectura de este texto? Chicos. Sí, dice por ahí una compañera, el resto. El resto de los compañeros ya leyó el texto, aún no lo leyó. ¿En qué situación estamos? Hola. Sí, profe. Sí lo leímos, profe. ¿Usted también lo leyó? ¿El resto de los compañeros? Sí, leí, profe. ¿Todos leyeron entonces? Sí, profe. A ver, ¿qué dice acá? Entonces todos tuvieron ya la posibilidad de leer el texto. Bueno, quienes todavía no lo hicieron, los invito a que avancen con la lectura del material, ¿sí? El próximo lunes en este horario no va a haber clases, ¿sí? Así que ustedes entre esta semana y la otra tienen que terminar ese texto. Bueno, yo los había invitado, la clase del jueves, que teníamos previsto un encuentro por Meet, los invité a participar de una actividad a partir de un recurso que se llama Paddle, ¿sí? Pude observar que no todos participaron, ¿sí? De la actividad, solo algunos. A ver, quiero que me cuenten por qué no participaron los que... ¿Por qué no participaron todos? ¿Quién no participó? Hola, profesora Sara. Buenas tardes, profe. Yo, por ejemplo, no pude Ajá. todavía. Recién anoche pude entrar a la plataforma y ver porque no sé manejar bien la computadora y ya mi hija me instaló la plataforma ahí y el correo. Así que estuve mirando y bueno, no sé manejar bien el Word en la computadora, pero pensaba hacerlo desde el celular. Bueno, es cuestión de tiempo entonces. Sí, sí, y de meter mano, en mi Exacto. caso, ¿no? Que estoy más atrasada con la tecnología. Pero Bien. sí, lo leí al menos y leí las opiniones de los compañeros. Bien. ¿Y el resto de los compañeros que no pudo participar, por qué no lo hizo? Buenas tardes, profe. Hola. Mi nombre es Florencia. Cuando sí ingresé a la clase del juego para ver lo que teníamos que responder, pero cuando cargaba la página se quedaba todo azul y no me daban las opciones para agregar mi opinión. Y seguí intentando y queda en azul. Debe ser que es por cuestión de conexión. ¿Desde qué dispositivo te conectás vos? De mi celular. Ah, es por eso.
Bueno, fíjate si podés participar. Bueno, profe. Está abierto esa actividad y sobre todo interesa que vayan haciendo el ejercicio porque no va a ser la última vez que vamos a trabajar con esa herramienta, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a avanzar un poquito con la explicación de este texto de Silvina Gears y en el próximo encuentro, ¿sí? Ya vamos, que va a ser la otra semana, el otro jueves, ¿sí? No este jueves 20, ¿qué es el jueves? 20, a ver, no este jueves 22, sino recién el jueves 29 va a ser la próxima clase por Meet. Allí vamos a cerrar con este tema de Silvina Gibbs, ¿sí? Pero avancemos un poquito para que tengan más herramientas para el desarrollo del trabajo práctico. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Están muy callados hoy. Sí. El lunes, profe. El lunes, sí. Bueno, ahí avanzo, ahí conecto. Algunas ideas, ¿sí? Para que ustedes puedan avanzar con la lectura. Es un texto de todos modos muy, muy sencillo, no tiene mayor dificultad que sentarse a leerlo, ¿sí? Y a comenzar a desarrollar el trabajo práctico. Para la primera semana de mayo, ¿sí? Nosotros vamos a... es cierto que les dije 29, ¿no? Bueno, hay que ver... bueno, sí, no, creo que no me choca con el examen, porque esa semana, la última semana de abril, son exámenes acá en el instituto, ¿sí? Y como yo estoy en 2 materias, en el turno tarde, bueno, pero no, creo que no me choca. Creo que son el 26 y el 27 las mesas de pedagogía y de didáctica. Bueno, a ver, comencemos a proyectar. ¿Ahí están viendo? Sí, profe. Bueno, este texto de Silvina Gears nos invita a que cada uno de ustedes pueda comenzar a profundizar, ¿sí? En el concepto de educación ya pensado, ¿sí? No solo como objeto de estudio de la pedagogía, sino pensado sobre todo en términos prácticos, ¿sí? ¿Qué es la educación? ¿Qué implica? ¿Quiénes se educan? ¿Desde cuándo existe la educación? Y demás preguntas o interrogantes que va desarrollando Silvina Gears en este texto. Uy, hay una mosca ahí, bastante molesta. En primer lugar, mejor dicho, Silvina Gears va a sostener que hablar de educación implica hablar de un fenómeno de toda la humanidad, ¿sí? Esto significa fundamentalmente esta idea de que solo los seres humanos se educan, ¿sí? Que la educación es propia de los seres humanos y que la educación ha existido siempre, ¿sí? La educación existe desde que hay hombre, ¿sí? En vida social existe la educación como un fenómeno, ¿sí? La educación a nivel social cumple funciones, ¿sí? Que no fueran posibles sin esta experiencia del fenómeno educativo. Entonces allí Silvina Gears nos va a decir que la educación es un fenómeno de toda la humanidad, ¿sí?
porque todos los seres humanos, ¿sí?, tenemos alguna experiencia de prácticas educativas, y que cuando hablamos de educación no solo referimos, mejor dicho, hablar de educación es un término que nos permite pensar en las prácticas educativas en general, ¿sí? No solo aquellas que se desarrollan en el ámbito familiar, sino también aquellas que se desarrollan en la escuela, ¿sí? Ahí también Silvina Giles va a sostener que desde las comunidades primitivas, ¿sí?, hay prácticas de educación, hay rastros del fenómeno educativo. Entonces, hablar de la educación como un fenómeno de toda la humanidad, fundamentalmente tiene que ver con esto, con esta idea de que el hombre es quien se educa, que las prácticas educativas pueden rastrearse desde las comunidades primitivas, y que la educación cumple funciones, ¿sí?, al interior de toda sociedad. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profesor. Bueno, también lo interesante de este texto tiene que ver con que la autora nos permite pensar que todos sabemos acerca de la educación, ¿sí?, que todos y cada uno de nosotros tenemos saberes vinculados a la educación, porque justamente ella nos dice que todos y cada uno de nosotros hemos sido educados, formamos parte, ¿sí?, de prácticas educativas, ¿sí? Y que en ese sentido la educación como fenómeno, como práctica, es algo, ¿sí?, que forma parte de nuestras vidas, ¿sí?, que forma parte de las experiencias que todo ser humano tiene. Y ahí justamente recupera experiencias de personas que por distintos motivos han sido privados de la experiencia de la educación. ¿Saben a qué estoy haciendo referencia a partir de lo que dice el texto? Ella ahí desarrolla unos ejemplos. ¿Cuáles son esos ejemplos? El caso de los niños, del niño que encontraron en el bosque. Exacto. ¿Qué pasaba con esos niños del bosque? Eran carentes, dice, o sea, no sabían distinguir, o sea, por ejemplo, ahí yo entendí así, ¿no?, que no sabían distinguir como lo dulce de lo bonito, de lo estético, que podía estar arreglado a algo. O sea, no encontraban, ellos no sabían la diferencia entre una cosa y otra, algo así. Ah, muy bien, Silvia. ¿Qué más puede aportar el resto? ¿Están ahí? Los sonidos, los olores, los gustos, dice ahí el compañero por el chat. Bueno, fundamentalmente es que este ejemplo, ¿sí?, nos hace pensar en las funciones que cumple la educación dentro de lo social, ¿sí? Y es así que justamente la autora, ¿sí?, va a sostener o nos va a explicitar por qué educamos, la necesidad social de la educación, ¿sí? Y ella entonces va a decir que la educación, o mejor dicho, es necesaria la educación, es necesario el desarrollo de este fenómeno,
¿sí? Entre generaciones, porque justamente, ¿sí? La educación tiene que ver con poder compartir saberes que se han ido construyendo a lo largo de la historia y que a través de las prácticas educativas es factible, ¿sí? Poder afiliar, poder integrar a las nuevas generaciones, es factible poder compartir, ¿sí? Ese bagaje de saberes que en términos sociales se van construyendo, se han ido construyendo a lo largo de la historia, ¿sí? Si, en ese sentido, si no tuviéramos, si los humanos nos dispusiéramos de las prácticas educativas, de la posibilidad de la transmisión, de la educación entendida como la transmisión de saberes, en cada momento histórico, cada uno de los grupos sociales debiera encargarse, ¿sí? De descubrir nuevamente saberes, prácticas que forman parte de ese bagaje, ¿sí? En términos de avances que vamos haciendo en lo social. Y ahí la autora habla del fuego, podemos pensar en términos de la imprenta, en términos de la arquitectura, tantas cuestiones que hacen a esos saberes que una vez que un sujeto se integra, que un sujeto nace, se le es compartido, se le es transmitido por las nuevas generaciones, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, pues. Bueno, ¿para qué educar? ¿Sí? Entre la producción y la reproducción social. Bueno, esto tiene que ver fundamentalmente, ¿sí? Con esta idea acerca de qué es la educación, ¿sí? Silvina Geertz va a decir que la educación tiene que ver con un proceso por el cual una sociedad produce y distribuye saberes de los que van a apropiarse sus miembros, ¿sí? Estos saberes se transmiten, se apropian, se reproducen, se transforman de generación en generación, ¿sí? Y también existen saberes intrageneracionales, entre generaciones, que de alguna manera son los que van a dar cuenta, ¿sí? de esas prácticas educativas, ¿sí? Más bien ligadas, ¿sí? a la socialización, a la integración de los sujetos a una cultura particular. ¿Mm? ¿Vamos hasta ahí? Bueno, en relación a esto, la autora va a sostener que entender la educación o intentar responder la pregunta ¿para qué nos educamos? ¿Para qué educamos como sociedades? Es importante, ¿sí? Pensar en los tipos de reproducción social. La educación debe ser entendida en términos de producción, pero también de reproducción, ¿sí? A través de las prácticas educativas, las sociedades se van reproduciendo, pero al mismo tiempo también van produciendo nuevos saberes, nuevas prácticas, más ligadas a las actualidades, a cada uno de los contextos en la que los sujetos desarrollan esas prácticas educativas. Y es por ello que la autora, ¿sí? Nos va a invitar a pensar en diferentes tipos de reproducción que se dan en una vida social, ¿sí? ¿Cuáles son? ¿Me van siguiendo o no? Sí, profesora. Sí, profe, sí, sí. Bueno, ¿cuáles son esos tipos de reproducción?
Ahí la autora va a nombrar la reproducción, a ver, ¿cuáles son los tipos de reproducción que nombra la autora? La biológica, la económica y la cultural. Bien, ¿te animás a explicarlas? ¿O lo que entendiste? Hola. ¿Quién se anima a explicar qué significan cada uno de estos tipos de reproducción social? Dice que estos tipos de reproducción son los que posibilitan la supervivencia de la vida social del hombre. ¿Qué significará la reproducción biológica? Se debe a la cantidad de nacimientos que hay. Bien, que para que siga persistiendo, para que superviva, para que tenga continuidad la vida del hombre, es necesaria una reproducción biológica, ¿sí? Ligada a los nacimientos. ¿Y qué tiene que ser mayor, los nacimientos o las muertes? Nacimientos. Si no hay nacimientos y hay más muertes, entonces... Bien, muy bien. ¿Qué será esto de la reproducción biológica, de la reproducción económica? Habla de la necesidad de producir para poder subsistir en el tiempo, en cuanto a la alimentación, a la vestimenta, a las viviendas. Bien, la vida social, la vida del hombre en sociedad, requiere de la reproducción, ¿sí?, de dispositivos ligados a lo económico que posibiliten la supervivencia, ¿sí? La supervivencia, la continuidad a partir de esas necesidades básicas que tiene una persona. ¿Y qué será esto de lo cultural o la reproducción de orden cultural, social? Es lo que se les enseña como que es el bagaje cultural, o sea, lo más importante de lo que va pasando es lo que se les va enseñando a las nuevas generaciones. Ajá, muy bien. Por ejemplo, un ejemplo de algo que está ligado con el orden social, cultural, que se nos transmite, y que posibilita, ¿sí?, la reproducción de lo social, de la vida en sociedad, de lo cultural. A ver, por ejemplo. La historia, profesora. Bien, la historia, podríamos pensar en la historia nacional, provincial, local, muy bien el ejemplo. ¿Qué más? Tradición. Las tradiciones, y alguna tradición acá en Salta que puede ser, a ver. La Pachamama, por ejemplo. La Pachamama, sí, bien, muy bien. ¿Qué otra tradición puede ser? En los religiosos. ¿Puede ser lo del Señor y la Virgen del Milagro? Bien, esto del culto por el Señor y la Virgen del Milagro, ¿sí? Fíjense en ustedes cómo, ¿sí?, cómo a lo largo de nuestra socialización primaria, esa que se inicia en la familia, se nos transmiten, ¿sí?, saberes que están vinculados, por ejemplo, al valor que tiene la educación, ¿sí? Ahí están viendo el padre. Bien, la educación
¿Están viendo el Padlet? Sí, profe. Sí, profe. Sí, bueno, ¿ves? Por ejemplo, ahí Noelia Mamani decía que la familia es la primera escuela, ¿sí? Que, por ejemplo, la familia es la primera educadora, ¿sí? Constructora de primeras creencias, de valores, ¿sí? Todo ello tiene que ver con eso que se nos transmite, ¿sí? Y que está ligado a la reproducción social y cultural. Vamos hasta... Ay, yo tengo la cámara apagada. Bueno, ¿vamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, a ver. El texto este de Silvina Aguirre es un texto bastante sencillo, ¿no es cierto? ¿Les pareció sencillo el texto? Hola. Yo todavía no lo leí, así que... Bien, sí me doy cuenta que no todos pudieron leer el texto, ¿sí? Entonces yo los invito que para la clase del 29 de abril todos tengan leído el texto, ¿sí? Todos tengan leído el texto, todos tengan resuelto el trabajo práctico de guía de lectura, todos hayan participado de este Padlet, ¿sí? De modo tal que la clase no sea una mera explicación de mi parte, sino que haya participación de parte de ustedes, ¿sí? Porque para explicar el texto yo grabo un video, lo subo a la plataforma y no es necesario el encuentro por Meet, ¿sí? La idea del encuentro por Meet es que ustedes puedan participar. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Escriban todos sus nombres en el chat, ¿sí? Y nos vamos a volver a encontrar el jueves 29 de abril, ¿sí? Yo voy a subir otra actividad el lunes que viene. Este jueves ustedes van a terminar el trabajo, ¿sí? La guía de lectura. Y voy a subir una actividad práctica el lunes que viene para que ustedes, para que la compartamos como síntesis, como integración el día jueves 29. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Y el Bueno, jueves, profe. el jueves 29 los quiero escuchar hablar a todos, ¿sí? Porque la idea no es, ¿sí?, explicar el texto, sino que podamos dialogar a partir de lo que nos dicen los autores. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, profe. Bueno, si ya firmaron todos, se pueden desconectar y nos estamos encontrando el próximo jueves 29 para cerrar el tema educación con el texto de Silvina Guis. Bueno, profe, muchas gracias. Profe, nos vemos. Bueno, nos vemos.